Vamos a leer el texto de la palabra del Señor que está en Éxodo 15, 23 al 25. Éxodo 15, 23 al 25. Ustedes saben que el libro de Éxodo nos relata la salida del pueblo de Israel de Egipto, cómo ellos salen, cómo cruzan milagrosamente el Mar Rojo y cómo van rumbo a la tierra prometida. Eso es la palabra éxodo, que significa salida, ¿sí? De ahí viene exit en inglés, ¿no? Qué curioso, ¿no? Salida. Y dice así la palabra de Dios en Éxodo 15, 23 al 25, que leemos en el nombre del Señor. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Moisés clamó al Señor, el Señor le mostró un árbol, arrancó el árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Quiero comenzar con un poema, quizás un poema antiguo, a ustedes por ahí, a los más jóvenes, no les va a resultar muy de un lenguaje actual, pero más para los mayores sí, que es un escritor mexicano muy conocido, fue un escritor muy conocido, Amado Nervo. Y Amado Nervo tiene una poesía que se llama En Paz. Es una poesía que refleja quizás de una manera extraordinaria la actitud positiva que debemos tener ante los altibajos del diario vivir, ¿sí? ¿Cómo mentalizarte para tener una actitud positiva ante las cosas cotidianas que te pasan? Ustedes observen que la última canción que se cantó decía: sana nuestra mente, ¿no? Porque es allí donde nosotros tenemos la lucha. Los cristianos tenemos la lucha en la mente. Ese es el campo de batalla que nosotros libramos, es nuestros pensamientos, nuestra manera de predisponernos frente a la vida, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras luchas, nuestra posición frente a las circunstancias. Entonces, Amado Nervo escribe un poema que se llama En Paz y dice así: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Qué lindo. La actitud del poeta es una actitud de tener una mirada positiva de la vida, con sus altas y bajas, con las cosas buenas y las cosas malas, con los momentos dulces y con los momentos amargos, pero decir: pero la vida no me debe nada. Finalmente, si pasé momentos difíciles, por algo los pasé. Si tuve trabajos duros, por algo los tuve. Si tuve alegrías, ya está. Pero dice algo muy interesante. Dice: si coloqué miel y hiel, ustedes saben que la miel es dulce y la hiel es amarga. Si coloqué eso en las cosas, coseché también. O sea, saqué de eso, extraje de eso también lo amargo y lo dulce. Y si sembré rosales, coseché rosas. Interesante. Qué interesante esto de ir construyendo nosotros nuestro propio destino, que depende más que nada de la actitud frente a la vida.
Es muy difícil desde el punto de vista pastoral para los pastores alegrar a alguien que optó por la amargura. Es muy difícil sacar a una persona de la amargura, que cambie la amargura en alegría. De hecho, lo que me falta en este mensaje, que le dije me falta algo cuando lo estaba terminando, es la historia de Noemí en el libro de Ruth. Noemí la suegra, Ruth la nuera. Noemí muere amargada hasta el final. Ruth vence la amargura y ustedes saben cuál fue la historia de Ruth. Interesante. En amargura me puso el Todopoderoso, dice Noemí. Pero ese no es el tema ahora. Avancemos. Los israelitas salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo. Y yo quiero destacar esto porque, escuchen, fuera del milagro de la resurrección de Jesús, creo, a ver, por ahí me puedo equivocar, pero en la historia de la humanidad, no sé si hay un milagro, aparte del milagro de la resurrección, que es incomparable y es el más grande de todos, porque es alguien que murió y volvió a la vida para siempre. O sea que vencer la muerte es el más grande de todos los milagros. ¿Cuánto lo creemos así? ¿Sí? No hay duda de eso, es el más grande de todos los milagros. El poder del Espíritu Santo resucitando a Jesús, en el poder del Espíritu. Eso es incomparable. Pero después de eso, uno de los milagros más grandes de la historia, sin duda, fue cruzar el Mar Rojo. Que casi 2 millones de personas crucen caminando un mar como el Mar Rojo, un mar tan bravío, un mar tan grande, un mar que separaba África de Asia. Allí, que ellos puedan cruzar este mar, casi 2 millones de personas, con sus animales, con sus niños, con sus cosas, con sus pertenencias, esto es algo extraordinario. Pero a las 72 horas ellos se encuentran con Mara. A los 3 días ellos se encuentran con Mara. Y tenían sed. Pero habían visto el milagro más grande de la historia. Pero ahora tenían sed y se encuentran que cuando van a beber el agua, las aguas eran amargas. Eran muy amargas y no se podían beber. Hicieron lo peor, tomaron el peor camino que se puede tomar. Escogieron lo peor que se puede escoger en la vida para vencer la amargura, que es la queja y la murmuración. Se quedaron en la queja y en la murmuración y murmuraron en contra del líder. Pensaron que ese era el mejor camino, porque se encontraron con un problema. Y el líder que es líder, y el líder que es nada más y nada menos que Moisés, sabía que tenía otras estrategias y otra alternativa. Entonces, cuando se encontraron con las aguas amargas, sin importarle que el pueblo murmuró contra él, optó por el mejor camino. ¿Oró a quién? Al Señor. Hizo una oración. Lo cual nos enseña que frente a los momentos amargos de la vida, la mejor decisión siempre va a ser la oración. Siempre va a ser la oración. Esa es la estrategia de Moisés, es la mejor estrategia de todos, por eso es el líder que va más adelante y que ve otras cosas que el pueblo no ve. Y él dijo, no importa la murmuración, las aguas están amargas. Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le mostró un árbol, le dijo que lo arranque, que lo eche en las aguas y las aguas se endulzaron. Y después de eso, ¿saben lo que dice el Éxodo? Porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, después que le indica, le da la solución a Moisés, le dice, porque yo soy el Señor tu sanador. O sea, yo te sano. Yo te endulzo las aguas, yo te sano la amargura. ¿Sí? Gracias. Ahí está. Yo te sano. Qué maravilloso, qué lindo. Y ustedes saben que hay algo lindo allí porque dice el texto que después caminaron más adelante y se encontraron con Elim. Y Elim tenía 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Ahí está. Tenía 12 fuentes de agua y 70 palmeras
Quiere decir, querida iglesia, que si te quedás en el pozo de la amargura y orás, es probable que Dios endulce ese momento amargo. Pero si no te detenés en el pozo de la amargura y te atreves a seguir caminando, más adelante vas a encontrar fuentes de aguas dulces. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí? ¿Se entiende? La idea no es detenernos. Por eso el título de este mensaje es Mara no es para siempre. Mara no es para siempre. Mara es una circunstancia, pero si te quedas indefinidamente en Mara, entonces tu vida va a ser como la de Noemí y vas a decir, en amargura me puso el Todopoderoso y nunca vas a salir de ahí. Qué tremendo. Miren, se cuenta la historia de... Esto sucedió en un país lejano y lo contaba un pastor, que él, claro, cuando él creció, él falleció ya hace muchos años. Pero cuando él creció, en el lugar donde vivía no había acueductos por donde iba el agua, como ahora que nosotros abrimos la canilla y viene el agua corriente, que ya viene por cañerías. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no? Mismo nosotros cuando nos criamos, no sé ustedes, pero nosotros cuando nos criamos teníamos que hacer pozos de agua y teníamos que extraer el agua muchas veces con balde, y si no, ya en lo mejor de los casos llegamos al tema de la bomba. Yo crecí de chiquito ya con la bomba, ¿no? Íbamos y juntábamos con la bomba el agua en el balde, entrábamos el balde y ustedes están diciendo, las chicas dicen, ¿dónde viene? ¿Qué nació? ¿Con Colón? El pastor Nico. ¿Sí? Es que el mundo cambió muy rápido, chicas. ¿Sí? No es que yo soy viejo, el mundo cambió rápido. Es más, cambió hace 2 o 3 años recién. Pero yo crecí con la bomba. Y teníamos que juntar el balde de agua y traer el agua, y de ahí hacíamos para la sopa, para esto, para el mate cocido, y tomamos. Y después ya avanzó un poquito más la cosa, íbamos viendo otra forma. Pero hasta que llegó la canilla, que uno abre la canilla y sale agua, para eso pasó bastante tiempo. Y este pastor dice que sacaban agua de un pozo, y es curioso porque era un mismo río, pero dice que había un pozo que tenía un nombre, no viene al caso ahora. Este caso era el pozo de Huele, se llamaba, pero no voy a quedarme en eso, que tenía agua dulce. Pero un poco más allá, y nutriéndose del mismo río, había otro pozo que tenía aguas tan amargas que ni los animales querían beber esa agua, de amargas que eran. Y los hombres de ahí, de esa vecindad y de esa comuna, nunca se dieron cuenta, los hombres, las mujeres, las personas, ¿cuál era la causa? ¿Por qué 2 pozos de agua de un mismo río, uno con agua dulce y el otro tan amargas que ni los animales quieren tomar? Claro, después se dieron cuenta que había árboles cerca de esos pozos. El árbol que estaba cerca del pozo de agua dulce era un árbol frondoso que daba sombra, que daba una fruta dulce y que mantenía siempre la frescura del pozo y el agua dulce. Las raíces del árbol endulzaban las aguas. Pero del otro lado había uno que se llamaba el árbol del molinillo. Y ese árbol, aparte de tener un tronco lleno de espinas, tenía raíces amargas, frutos amargos. Y eso hacía que las aguas sean tan amargas. No era que las aguas eran amargas en sí, sino que el árbol. ¿Se acuerdan la escena de Éxodo? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Arranca ese árbol, échalo a las aguas, y las aguas se endulzaron. Quiere decir que lo que endulzan las aguas en los pozos de agua son las raíces de los árboles. Lo que endulzan las aguas o amargan las aguas son las raíces de los árboles. Las raíces de los árboles. Qué maravilloso. Un pozo. Un pozo puede tener 1000 nombres. Un padre que te abandonó cuando eras chico o chica. Un primo que abusó de ella. Una madre que te entregó a tu abuela para que te criara y te abandonó. La muerte de un ser querido, un accidente, un abuso, un atropello. Hay muchos pozos y hay muchos nombres y que no suceden solo en la niñez. Los pozos amargos pueden suceder en cualquier etapa de la vida.
Los pozos amargos los podemos tener en cualquier etapa de la vida, de la manera menos pensada, un desengaño, un desencanto, una traición, cosa que no nos perdonamos, que no nos alcanzamos a perdonar. Situaciones de la vida que producen raíces amargas. Raíces amargas. Qué claro que lo tenía el autor a los Hebreos, ¿no? Cuando dijo en Hebreos 12:15, Hebreos 12:15, el autor de la epístola a los Hebreos tenía claro este tema de las raíces amargas, porque dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien. O sea, esta palabra tenemos que prestar atención. Esta idea de cuando el escrito dice mirad bien. ¿Quién usa esta misma expresión en Efesios capítulo 5? El apóstol Pablo. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y el autor a los Hebreos dice, mirad bien. Es decir, mirar bien es bajar la mirada y mirarte los pies y mirarte dónde estás pisando. Mirar bien da la idea, la figura del oso. ¿Vieron el oso cuando camina? ¿Lo vieron el oso cuando camina? ¿Lo vieron alguna vez al oso caminando? ¿Sí? Que va caminando y va como viendo cómo quedan sus huellas en la nieve. Mirad bien cómo andéis. Mirad bien, dice el autor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia sanadora de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, algo que está allí en lo íntimo del corazón, que es donde, miren, y esto lo digo con el mayor de los respetos, donde ni la ciencia, ni la medicina, ni la psicología pueden llegar a esas raíces profundas del alma. Si bien todo eso nos puede ayudar porque necesita el que tiene una raíz, a veces cuando eso ya se instaló y te supera a vos mismo, necesitas a alguien que te escuche, sentarte con alguien que te ayude. Porque necesitamos la ayuda de otros. ¿Cuántos decimos amén? Necesitamos que alguien nos ayude en algún momento de la vida frente a determinadas situaciones que nos superan y que no podemos resolver por nosotros mismos. Porque esta es la otra realidad con la que me he encontrado a lo largo del camino, que muchas veces creemos que nosotros mismos podemos resolver. Es verdad que muchas de las cosas que nos pasan están dentro del ámbito de nuestra voluntad de que se resuelvan y que tienen que ver con una propuesta y con una decisión que nosotros hacemos frente a determinadas situaciones. Pero hay cosas que definitivamente necesitamos sentarnos con alguien y necesitamos que alguien nos escuche y que alguien nos interpele, nos interprete, nos dé su mirada. Porque uno a veces cuando está con una raíz de amargura que ya te estorba, no solamente que ves la vida distorsionada, sino que también contaminas a los que se te acercan. Y este es el tema que me preocupa, porque si uno, por una raíz de amargura, uno se afecta a sí mismo y afecta su relación con Dios, finalmente será la situación individual de uno. Pero cuando una raíz de amargura te contamina a los que se te acercan, entonces debemos prestar mucha atención y hacer algo urgente para solucionar el problema. Porque yo no tengo el derecho como cristiano de afectar la vida de los demás, sino de bendecir a los que se me acercan. ¿Cuánto decimos amén? ¿Se entiende a dónde estoy llegando? Una cosa es el problema que estás cursando en la intimidad y en lo individual y que sabes que es una situación tuya con Dios. Está bien, Dios te va a ayudar, necesitas la ayuda de terceros, está bien, pero lo estás padeciendo en la intimidad. Pero otra cosa es cuando ya tu vida está contaminando la vida de otros, porque dice el autor que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. A ver si entendemos la idea del texto que leímos de Éxodo. Los israelitas ¿qué hicieron cuando encontraron las aguas amargas? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Murmuraron contra Moisés. Ahora les quiero decir algo y voy redondeando la idea.
La queja es aquello que nos aqueja. La queja es aquello que nos aflige. La queja es aquello que no nos permite disfrutar de la vida. La queja es aquello que nos contamina nuestra relación con Dios, que contamina, que nos roba la alabanza y que contamina nuestra relación con los demás. La queja nos amarga el día, la queja nos perturba nuestro diario vivir, nuestro accionar. La queja, la amargura. El problema de la raíz de amargura es que no solo me impide alcanzar la gracia sanadora de Dios, sino que todo el que se me acerca corre el peligro de ser contaminado. Y quiero hablar de la sanidad de la memoria, porque pienso que aquí es donde está el tema de la raíz de amargura. Tiene que haber una sanidad de la memoria. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, muy conocido por 100 años de soledad y por ser un hombre tan reconocido en la literatura española, colombiano, escribió su último libro que se llama Vivir para contarla. Ese es el título del último libro de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla. Y tiene una frase introductoria que podría resumir la idea de cómo superar los pozos amargos de la vida. Cómo superar los pozos amargos de la vida. Él dice lo siguiente en la introducción del libro, escuchen: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¡Wow! La vida no es la que uno vivió. Claro, este es un mensaje para hombres de 60 para arriba y mujeres de, no más o menos, ¿no? Me parece, pues estamos hablando de recuerdos y los más jóvenes dicen que no tengo ningún problema. Pero yo, ¿saben qué? Son tan pocas las cosas que me acuerdo de las que viví. A veces me encuentro con personas que me dicen, ¿se acuerda, pastor, esto? No me acuerdo nada. Porque la memoria es selectiva. La memoria es un proceso selectivo para ir eliminando cosas y tratando de poner siempre en prioridad o adelante las cosas que son más, que es más necesaria que recuerdes. Pero Gabriel García Márquez, que apela a un proceso de sanidad de la memoria, en el cual transforma los recuerdos amargos en memorias agradables, él dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Esto es lo bueno. Yo, por ejemplo, entiendo que mi madre recuperó, por ejemplo, en algún momento recuperó, tuvo como una sanidad en algún momento, después de la partida de mi hermano José, al tiempo ya entró en una etapa como de confusión, si se quiere. Pero en esa etapa como de confusión y de regresión al pasado, todo el tiempo que pasábamos con ella nos contaba reiteradas veces las mismas historias. Y se acordaba cómo fue su niñez, y se acordaba cómo fue el viaje en barco de Italia a Argentina, y cómo ella se paraba allí para ver el mar y cómo saltaban los peces, que eso es lo que le fascinaba. Y nos decía cómo fue cuando llegaron al puerto, y cómo fue que conoció a mi papá, y cómo fueron las cosas lindas y las cosas tristes que pasó, pero revivía eso, y te lo contaba 1000 veces, y te lo contaba como si fuera la primera vez. Y decía, te voy a contar una. ¿Sabés que un día estábamos así y estaban los soldados porque era después de la Segunda Guerra Mundial y yo estaba jugando porque era una niña, así como Fiore, ¿no? Estaba jugando, saltando y de pronto dice, en medio de los pastizales en el terreno, en la finca de casa en Italia, escuché, se levantaron unos soldados, dice, piccolina, piccolina, dice, y como que le ofrecían un dulce así y yo salí corriendo. Me la contó 55.000 veces la misma historia de los soldados que estaban allí. Pero esa es la vida. La que uno recuerda es la vida. Es lo que te hace vivir realmente. Cuando vos podés recordar los momentos lindos de la vida. Por eso le decimos a las personas a veces que no tenemos palabras para consolarlas cuando pierden a un ser querido, que trate de abrigar en su mente los recuerdos de los momentos más lindos que les tocaron vivir.
Los amargos ya pasaron. Siempre hay momentos amargos, siempre hay cosas que uno sabe que es mejor olvidar y que Dios nos ayude a olvidar. Pero qué lindo atesorar las cosas lindas, porque esa es la sanidad de la memoria. El Salmo 77, el salmista Asaf reconoce que el estado depresivo que le aqueja es una enfermedad de la memoria y que necesita sanar sus recuerdos para poder recobrar su salud. Es tremendo. Cuando uno lee el Salmo 77 y lee al salmista Asaf, y no me acuerdo si Leandro predicó sobre esto, me parece en algún momento, me suena, pero por ahí me equivoco, pero me parece que sí. Pero el Salmo 77 es llamativo porque los primeros versículos, antes de llegar al versículo 10, son de terror. Son de terror. En el sentido de la sinceridad con que escribe el salmista. Está hablando, dice, era como una bestia, yo era esto, yo era lo otro, y cuenta cosas que son terribles. Está vaciando su corazón. Pero en el versículo 10 encuentra la clave que nos da Gabriel García Márquez a través de su último libro. Y dice, y dije, versículo 10, enfermedad mía es esta. Estoy enfermo. Estoy enfermo. ¡Wow! Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Reconocer que estás enfermo. ¿Sí? ¿Cuántos reconocemos que estamos enfermos? Levanten la mano. Esta acá es una bendición tremenda. Acá se goza el Señor, porque Él vino para los enfermos. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Y dice, yo no vine. Los fariseos le decían, no, pues yo no vine para ustedes. Ustedes son justos, se creen justos también. Listo, yo vine para los enfermos, para los pobres de espíritu vine yo. Para los que sienten necesidad de ayuda. Nosotros necesitamos al Señor, amén. Por eso vinimos al culto esta mañana. Y Asaf dijo, enfermedad mía es esta. Yo estoy enfermo. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor, sí. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Es decir, yo tuve, Señor, experiencias gloriosas contigo en el pasado. Yo vi tu mano de amor en el pasado, yo vi tu diestra, yo vi tus maravillas. ¿Por qué me estoy deteniendo en este pozo de amargura? ¿Por qué me estoy revolcando en este pozo de amargura? ¿Por qué me estoy murmurando? ¿Por qué estoy quejando? ¿Por qué estoy diciendo cosas tan negativas? Si yo puedo cambiar y tener una actitud positiva. No, yo estoy enfermo, pero traeré a mi memoria... Sí, traeré a mi memoria los años, miren, no un día, 2 días, los años de la diestra del Altísimo. Tuve años de bendiciones, tuve años con el Señor. No los voy a tirar por la borda, porque lo hice de corazón y todos esos años se los dediqué al Señor. Cuando pones en la balanza las amarguras y pones en la balanza las cosas que viviste con el Señor, siempre esta balanza va a pesar más, siempre este platillo va a pesar más. Por eso cuando a la mañana comenzás tu oración con acción de gracias y cuando comenzás por agradecer, se te cambia el día, se te cambia el día, se te cambia el día. Practicalo. Cuando a la mañana comenzás por la gratitud, se te cambia el día. Después vienen las peticiones, vienen las necesidades. Uno puede llorar en la presencia, uno puede interceder, pero antes, Señor, gracias por el techo, gracias por la comida, gracias por la salud, gracias por mi familia, gracias por la iglesia, gracias por mi pastor. Bueno, ahí me cuesta un poco, pero gracias igual. Pero hay que agradecer. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Porque es lo más lindo que nos puede pasar, porque te cambia, porque hay tanta gente que no tiene familia, que no tiene pastor. Bueno, eso, no sé. Hay tanta gente que no tiene iglesia. ¿Qué nos debe la vida? Nada nos debe. ¿Qué nos debe la iglesia? Nada nos debe la iglesia. La iglesia nos ha dado pura gracia todo el tiempo. El Señor no nos debe nada. Siempre nos ha bendecido. A mí me ha bendecido que yo era un chico que nací en un barrio humilde, que chaparía el barro, en el fondo de Solano, que no tenía nada, que fue un chico siempre con un montón de situaciones. De pronto hoy conocí un montón de países y Sonia también, pero por la pura gracia del Señor
Señor que jamás hubiese conocido si no hubiese sido por el Señor. La vida no me debe nada, la iglesia no me debe nada, los pastores no me deben nada, mis autoridades no me deben nada, nadie me debe nada. Yo me debo a Dios y me debo a la vida, y lo único que tengo es un canto de gratitud, un canto de gratitud. Gloria a Dios. Un canto de gratitud, un canto de gratitud. La murmuración no endulza las aguas. La murmuración no endulza las aguas. La queja aumenta la amargura. Israel optó por la queja y la murmuración y eso les trajo amargura. En cambio, Asaf aceptó que el problema era de él y buscó el antídoto en el recuerdo de las cosas buenas que Dios había hecho en su vida. No en las personas que habían sembrado raíces de amargura, porque Asaf estaba así porque había personas que le habían hecho mal, le habían hecho daño. Asaf estaba así porque había sido lastimado, había sido dañado. Y si hay alguien dañado en la Biblia es David también. ¿Cuánto daño le hicieron? Pero nunca tenemos que detenernos en esas personas que nos sembraron raíces de amargura, sino que tenemos que hacer que esta raíz sea arrancada y tenemos que proponernos y tenemos que saber que lo podemos hacer y si no tendremos que buscar ayuda. Al fin de cuentas la vida no me debe nada y todo lo que... Y como si fuera poco, los momentos amargos de la vida y las amarguras de la vida que te tocaron vivir y que me tocaron vivir, fue una manera en que Dios nos fue preparando para que ahora podamos bendecir a otros. ¿Nunca notamos eso? Que si hubiese sido siempre dulzura la vida, nunca estaríamos preparados para poder interpretar el dolor del otro, el sufrimiento del otro y la amargura del otro. ¿Sí? ¿Quién se enferma? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dijo Pablo. ¿Sí? ¿A quién se le hace daño y yo no me indigno? Dijo Pablo. Yo pasé. ¿Cómo no voy a interpretar la enfermedad si yo estuve enfermo? ¿Cómo voy a interpretar lo que es sentirse indignado cuando a alguien le hace daño si a mí me hicieron daño? Entonces, muchas veces tenemos que ver que hay un beneficio, hay una inversión de Dios en esto. Aunque no lo entendamos en el momento, todo esto te sirve para prepararte, para que estés listo para ayudar a otros en momentos de dolor. Por eso alguien que estuvo en las drogas y salió de las drogas está preparado para socorrer al que se droga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque fue libre de las drogas. Y el que tiene un hijo o una hija con alguna discapacidad o una capacidad diferente, va a entender mejor a los padres que tienen hijos con capacidades diferentes. Entonces, Mara no es para siempre. Mara es una experiencia de la vida que se puede endulzar después de la oración. Y si caminamos un poquito más adelante y no nos detenemos en la marcha, nos vamos a encontrar con Elim, que tiene 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Vamos a estar puestos de pie, en el nombre del Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que nos has ministrado, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, a cada uno de nosotros de acuerdo a la situación que cada uno de nosotros vive. Naturalmente, los mayores siempre tenemos más situaciones vividas y más cosas para analizar, arrepentirnos y resolver que los más jóvenes que están iniciando un camino en la vida. Pero qué bueno que es, Señor, saber que Mara no es para siempre, que Mara es una estación solamente, que podemos atravesar en algún momento y que podemos orar y que vos nos vas a dar la solución y las formas de endulzar esas aguas amargas.
Ayúdanos a hacer el proceso, Señor, para cambiar los recuerdos amargos por memorias agradables, como dijera el escritor. Ayúdanos, Señor, a saber que si pusimos miel y si pusimos hiel en las cosas, vamos a extraer de esas cosas la hiel y también mieles sabrosas, y que si sembramos rosales vamos a cosechar rosas. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad. Ministranos en esta mañana, ministranos, Señor. No fue de casualidad que antes de la palabra entonábamos y decíamos: tu gloria desciende, restaura nuestro corazón, sana nuestra mente. Pues necesitamos, Señor, que nuestro corazón se restaure completamente, que quede entero, que quede sano. Porque cuando es dañado, cuando es lastimado, es como que el corazón espiritual, Padre, no funciona al 100%. No tenemos la energía espiritual que necesitamos para todas las cosas de la vida. Pero cuando el corazón se restaura, cuando el corazón se sana, Señor, recuperamos esa fuerza espiritual que necesitamos para poder pasar por todos los chequeos y hacer esa prueba de esfuerzo y rendir bien hasta el final. Ayúdanos, Señor, a quitar las raíces amargas, porque el agua que corre es la misma agua para todos. Pero a veces hay árboles que han estado plantados cerca de nosotros en nuestra vida, cuyas raíces han amargado, han puesto amargas las aguas de nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, a olvidarnos de esto, a perdonarnos, a vivir relajado. Vos tenías una personalidad, Señor, cuando estuviste por este mundo, una personalidad relajada, de una persona tranquila, de una persona que estaba en control, de una persona que no perdía la calma. Así como Moisés, Señor, que no perdió la calma frente a esa circunstancia a los 3 días después de cruzar el Mar Rojo. Pensaban que la tierra prometida estaba a la vuelta de la esquina, pero la tierra prometida no estaba tan allá a la vuelta de la esquina. Y tuvieron que pasar por muchas pruebas. Y la primera fue mara, las aguas eran amargas. Señor, pero elegir el camino de la queja no hace otra cosa que hundirse en el pozo de la amargura. Ayúdanos, Señor, a escoger el camino de la alabanza, el camino de la gratitud, el camino de la alegría, el camino del gozo, el camino de la actitud positiva frente a la vida. De saber que podemos empezar los días de manera diferente si no los proponemos. Si realmente nos proponemos que el día sea diferente, será diferente. Y vamos entonces a contagiar a los que están a nuestro alrededor. Porque así como la amargura contamina y contagia, también la alegría y la actitud positiva y la fe y la alabanza contagian a los que están a nuestro alrededor. Ministra en esta mañana, Señor. Sacanos, Señor, de ese pozo que tiene diferentes nombres y diferentes situaciones. Pero sea cual fuera el nombre, ha sido solamente una circunstancia. Las aguas pueden ser endulzadas en el nombre de Jesús. Las aguas pueden volverse dulces en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no tomamos un momento para agradecer al Señor? Empieza a agradecer al Señor en el lugar donde estás. Yo te agradezco, Señor, por Sonia, Señor. Yo te agradezco por Leandro, por Mari, por Fiore, por Hernán, por Brenda. Yo te agradezco que tengo a mi mamá, Señor. Yo te agradezco por mis hermanos, mis hermanas, por mis cuñados, por mis primos, mis primas, mis sobrinos y sobrinas, por mis amistades que tengo en tantas partes, en tantos lugares y en tantos países. Yo te agradezco por la salud, yo te agradezco por la ropa, yo te agradezco por el techo. Yo te agradezco por la calefacción, yo te agradezco por la ducha, te agradezco por la comida.
Te agradezco por el plato de comida que tengo cada día. Te agradezco por el trabajo y por la fuerza que me das para el trabajo. Te agradezco por la bendición del matrimonio. Te agradezco por la bendición de la familia. Te agradezco por la bendición de los amigos. Te agradezco por la bendición de la salud. Te agradezco, Señor, por el gozo de la salvación. Te agradezco por el perdón de mis pecados. Te agradezco por el regalo de la vida eterna. Te agradezco por tu presencia y te agradezco por estar en la iglesia en este domingo en la mañana congregándome. Señor, gracias porque esto edifica mi vida. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Y te agradezco por la oportunidad y el privilegio de servir a otros, que es el más grande de todos los privilegios y de las oportunidades y de las realizaciones de la vida. Servir a mi prójimo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Con defectos, con desaciertos, con errores, con limitaciones, pero al fin y al cabo me dispongo mi corazón para servirte, mi Dios. Gracias, Señor. Y aunque cueste y aunque sean muchas las cosas para atender, y aunque a veces la vida es muy estresante, y aunque a veces no quedan los espacios y los tiempos que uno quisiera, Señor, gracias por el privilegio de poder hacerlo. Porque si tuviera que volverme a los 15, a los 20 años, escogería nuevamente servirte, y escogería nuevamente agradarte, y escogería nuevamente andar en tus caminos, con acierto, desacierto, a veces agradándote, a veces fallándote, a veces haciendo las cosas bien y a veces metiendo la pata, pero, Señor, siempre buscando tu rostro, buscando tu misericordia, que es mejor que la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuánto le damos gracias? Levantemos nuestros brazos al cielo y adoremos al que vive para siempre. Gracias por la iglesia, Señor, que va a cumplir 3 años dentro de pocos días. Parece que fue ayer, Señor, cómo pasa el tiempo. Qué rápido estamos en un próximo aniversario, Señor. Qué lindo, Señor, que nos diste esta casa, que nos diste esta familia, que nos diste estos hermanos. Hay muchas iglesias y hay muchos hermanos y hay muchas hermanas. Y es hermoso el pueblo de Dios. Pero esta es la mejor familia de fe que tenemos en este momento. Porque son los nuestros, porque son nuestros, porque son los que vemos, porque son los que compartimos, porque son con los que estamos juntos construyendo, Señor. Gracias por Leandro, gracias por Mari, gracias por Fiore, gracias por la vida de ellos. La vida de ellos nos bendice, Señor. Ellos son una bendición para nosotros. Gracias por este equipo hermoso de trabajo que está alrededor de ellos, que son personas extraordinarias, Señor, consagradas, amorosas, dedicadas, que resignan muchas cosas para servirte. Vos los vas a recompensar grandemente, Señor, porque vos siempre recompensás bien, siempre, 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 siempre. Padre, te doy gracias porque el 1 de abril del año 89 mandé un telegrama de renuncia a la empresa. Hacía poco estábamos casados con Sonia, ya había nacido Leandro, que era un bebé. Señor, el 1 de abril del 89. Oh, Señor, y hoy puedo decir, después de todos estos años, que siempre has sido el mejor patrón, que siempre has sido el mejor de todos. Siempre fuiste el mejor y serás el mejor, Señor, porque nunca, nunca, nunca pagas menos. Siempre recompensás bien a tus hijos que nada merecemos, porque no somos dignos, Señor, de tu gracia. Demos un aplauso a Jesús en esta mañana. Un aplauso al Señor en esta mañana. Un aplauso al que vive. Aleluya.